fuerte, hermano, si es para Él. Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a abrir la Biblia en el libro de Daniel, capítulo número 5. Daniel capítulo 5, y vamos a leer a partir del versículo número 13 en adelante. Si lo tienen, dicen amén. Daniel capítulo 5, versículo 13 en adelante, dice la palabra del Señor: Daniel fue llevado a la presencia del rey, y éste le preguntó: ¿así que tú eres Daniel, uno de los exiliados que mi padre trajo de Judá? Me han contado que en ti reposa el espíritu de los dioses y que posees gran agudeza e inteligencia y una sabiduría sorprendente. Los sabios y hechiceros se presentaron ante mí para leer esta escritura y decirme lo que significa, pero no pudieron descifrarla. Según me han dicho, tú puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Si logras descifrar e interpretar lo que allí está escrito, te vestiré de púrpura, te pondré una cadena de oro en el cuello y te nombraré tercer gobernante del reino. Su majestad puede quedarse con sus regalos o dárselos a otros, le respondió Daniel. Yo voy a leer a su majestad lo que dice en la pared y le explicaré lo que significa. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta mañana. Este pasaje que acabamos de leer, hermanos, es un pasaje de la Biblia bastante conocido porque nos revela uno de los episodios en la parte senil de Daniel, es decir, cuando él ya se encontraba en una edad bastante avanzada. Para aquellos que han leído la historia y se encuentran familiarizados con ella, sabrán que Daniel fue llevado al territorio de Babilonia, al reino de los babilonios, en lo que se conoce como la caída de Jerusalén en el año 585 antes de Cristo. Usted sabe que Jerusalén, que era la capital del reino de Judá, sucumbe ante la amenaza de los babilonios. Esto, hermanos, como una consecuencia directa de la desobediencia de los reyes de la casa de Judá. Y los babilonios, hermanos y hermanas, tenían una política contra los reinos derrotados, y es que se llevaban a toda la clase política y a toda la aristocracia de un reino para mantenerlo en cautiverio en sus dominios, en su territorio. Daniel, hermanos, era un muchacho cuando esto aconteció. Se cree que Daniel más o menos tenía entre 16 a 20 años de edad cuando los babilonios llegan a arrasar literalmente Jerusalén. Y a partir de ese momento, Daniel no solamente pierde su libertad, sino que podríamos decir que comienza una pérdida de aquellos privilegios que él tenía, porque Daniel pertenecía a la aristocracia, es decir, a la clase pudiente del reino de Judá. Como todos esos privilegios se comienzan a perder, no solamente Daniel ya no se encuentra con su familia, no solamente Daniel pierde su familia, no solamente Daniel pierde su libertad, no solamente Daniel incluso pierde su autonomía, sino que ahora hay un intento en la vida de aquel adolescente por perder su identidad espiritual o su identidad religiosa. Porque lo primero que el rey hace es que les cambia nombres a Daniel y a otros amigos que también habían sido llevados cautivos al territorio de Babilonia. Pero por si eso fuera poco,
En la vida de Daniel se cumple la profecía que se le había anunciado al profeta Isaías en cuanto a la invasión de los babilonios. Y era que los príncipes serían castrados, es decir, se convertirían en eunucos en la casa del rey de Babilonia. La castración, hermanos, en un adolescente puede generar, hermanos, cambios bastante drásticos, no solamente en los aspectos físicos, sino que también en los aspectos emocionales y en aquellos que van implícitos en el desarrollo de la identidad de estos muchachos. Entonces quiero que piense por un momento en esto. Daniel ha perdido su libertad, Daniel ha perdido a su familia, a Daniel se le está imponiendo una lengua, a Daniel se le está imponiendo una religión, y ahora también a Daniel se le ha invadido su privacidad, porque lo han castrado. Todas esas cosas pudieran haber derivado en Daniel una condición de renegar en contra de Dios, o en una oposición de adaptación a las circunstancias que ahora estaba enfrentando. Daniel pudo haber renunciado de su fe para adaptarse o amoldarse a la cultura babilónica. Pero tanto Daniel como sus amigos mantienen su posición aún en circunstancias que son bastante conocidas por nosotros. Esas cosas, hermanos y hermanas, son las que definen auténticamente el carácter de una persona. El carácter, hermanos, no es lo mismo que el temperamento. El temperamento de una persona puede ser introvertido, extrovertido. Alguien puede ser muy callado, alguien puede ser incluso muy conversador, otro puede ser muy serio, otro muy contento. Todo eso es temperamento. Todos esos rasgos de la personalidad están incluidos en el temperamento. Y en realidad, hermanos, Dios nos dotó a cada uno de nosotros con un temperamento específico. Hay personas que son muy calladas, hay personas que son muy habladoras, hay personas que reflexionan antes de hablar, hay personas que hablan y después piensan. Todo eso es parte de los rasgos de personalidad que se encuentran demostrados en el temperamento. Pero el carácter es lo que define en esencia la calidad de una persona, la consistencia a sus valores, la determinación de cómo ve la vida. Y eso no es algo que se cultiva de la noche a la mañana. Daniel entonces, hermanos, estaba en una condición donde su carácter fue probado en diferentes momentos. Por ejemplo, cuando el jefe de los eunucos, que estaba a cargo de Daniel y de sus compañeros, les dice: esta es la dieta que el rey les ha impuesto. Era una dieta alimenticia, hermanos, que no solamente era simplemente comida, sino que era comida que había sido sacrificada a los ídolos. Y obviamente que desde el carácter de Daniel supo tener una posición de integridad. Y por eso es que le dice al jefe de los eunucos: mira, está bien que tú nos estés dando este tipo de dieta y de alimentación, pero nosotros queremos comer todo aquello que no ha sido contaminado, todo aquello que no ha sido dedicado a los ídolos de esta tierra. Y aquel hombre, hermano, se sorprende porque eran manjares y delicias las que habían que ofrecerle en la mesa y en su paladar. Pero Daniel entonces asume el riesgo junto a sus amigos de ir en contra de aquello que cualquiera de nosotros hubiese normalizado. Pero Daniel pudo, hermanos y hermanas, tomar una decisión correcta sobre la base de su carácter. Todas nuestras decisiones son filtradas por nuestro carácter, porque el carácter es lo que define nuestra esencia, quiénes somos. Pero esa fue una circunstancia, hermanos, en la que Daniel tuvo que atravesar. Otra circunstancia es cuando por un edicto imperial
se impide que en el lapso de más o menos un mes las personas ofrecieran oración a sus dioses. Y en ese caso, Daniel también se encontraba impedido de orar a su Dios, que era el único Dios verdadero. Yo le pregunto a usted, hermano, si a usted le hubieran dicho, en un mes usted no va a orar al Señor, no va a orar a Dios, ¿cuántos de nosotros hubiésemos obedecido? Otros quizás ya llevan más de un mes sin orar, ¿verdad, hermano? Sin necesidad de edicto, ya ni oran. No vinieron ahora. Pero a Daniel se le impidió, hubo un impedimento, pero Daniel se mantuvo fiel a su Dios. Era un joven, hermanos, un muchacho. Pero cuando nosotros vemos eso, vemos que Daniel se mantiene en una posición de firmeza, de fidelidad y de constancia al Señor. Todo eso, hermanos, ocurrió en la etapa de juventud en la vida de Daniel. Pero ahora nos encontramos en una nueva circunstancia. Ya, hermanos y hermanas, el imperio babilónico está en su etapa de declive y un rey llamado Belsasar ha heredado el trono de Babilonia. Y este rey, hermanos, era un rey disoluto que sin ningún reparo comenzó a hacer fiestas, banquetes para demostrar su poder. Y dice la Biblia que dentro de sus abusos, él mandó a traer los vasos sagrados. Eran vasos, hermanos y hermanas, que se habían traído del templo de Jerusalén. Pero esos vasos él los había traído para utilizarlos en su fiesta. No era simplemente, hermanos, el hecho de traer los vasos en sí mismo, sino que él estaba presumiendo que él era Dios también. Porque al utilizar esos vasos sagrados, no es que él no tuviera vasos de lujo, él los tenía, era el rey. Pero al traer los vasos sagrados judíos que se habían expropiado del templo de Jerusalén, él se está atribuyendo una posición de divinidad. Él está diciendo, yo soy Dios. Hay una actitud, hermanos, de arrogancia, de idolatría hacia sí mismo. Y el problema es que en esa actitud él arrastra a otros que también están conviviendo de su parranda y su fiesta. Y dice la Biblia, y eso lo hemos leído, hermanos y hermanas, que en ese momento en que estaban en la fiesta, en la sala del palacio aparece una mano que a la luz de las lámparas comienza a escribir con un dedo sobre la pared blanca. Y dice, hermanos y hermanas, que mientras el rey observaba que esa mano estaba escribiendo algo en la pared, él mandó a llamar a los hechiceros, a los astrólogos, a los adivinos, a los sabios de Babilonia, y les dijo, ¿qué es lo que significa esta escritura? ¿Cuál es el mensaje? Porque que esa mano apareciera en ese momento era una señal, indiscutiblemente. Pero era una señal que el rey Belsasar no supo leer. No supo leer. ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, en nuestra vida, tal vez no es que aparezcan manos sobre el encalado de nuestras paredes, sino que aparecen otro tipo de señales en nuestra vida que nos están advirtiendo de una posición de arrogancia y de soberbia en la que nos encontramos? A veces las mismas circunstancias de la vida nos ponen un freno para hacernos entender que no somos absolutos, que dependemos y necesitamos de Dios. Muchas veces nosotros, hermanos, nos atribuimos glorias y honores que solamente le corresponden al Señor, quien fue quien nos la dio. Aquel rey había tomado de manera abusiva los vasos que habían sido dedicados al Señor.
y ahora los está tomando para sí mismo, atribuyéndose una posición que no le correspondía. Todo privilegio que Dios nos da es una expresión, hermanos y hermanas, de su misericordia y de su amor. Los privilegios que Dios nos da no son para que vivamos para nuestro deleite, sino que, entendiendo nuestro propósito, para la gloria de Dios, sirvamos a Él solamente. Y eso es lo que este reino había entendido. Por eso es que aparece una señal con un mensaje de parte de Dios. ¿Cuántas señales no habrán, hermanos, que aparecen en nuestra vida y que nos detienen por un momento y que nos dicen que hemos actuado de manera abusiva frente a ciertas cosas o privilegios que Dios nos ha dado? Y es ahí, hermanos y hermanas, que cuando no se tiene una comunión con el Señor, las personas se preguntan: ¿y por qué me sucede esto? ¿Y qué estaré pagando? ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y siempre, hermanos y hermanas, Dios en su misericordia tendrá una persona que nos ayude a entender el mensaje de esa señal que nos aparece. A veces, hermanos, detrás de ciertas circunstancias, uno puede entender que Dios está tratando con la vida de una persona. Son señales directas que aparecen ahí. Pero no somos sabios ni humildes en entender que Dios nos está hablando. No somos sabios en entender que Dios nos está hablando por medio de una enfermedad. No somos sabios y entendidos para saber que Dios nos está hablando a través de la separación de la familia. No somos sabios para entender, hermanos, que detrás de ese despido hay un trato de parte de Dios hacia nosotros para hacernos entender que sin Él nosotros no somos nada. No somos sabios en entender que detrás de una quiebra financiera hay un mensaje que Dios nos está transmitiendo. Y es que nosotros no dependemos del recurso, no dependemos del dinero, no dependemos de nuestro trabajo, no dependemos de nuestra profesión, no dependemos de nuestro negocio, sino que dependemos de la mano bendita de Dios, que es el que nos provee y nos sostiene día con día. Y Dios tiene que hacernos entender. Nos envía mensajes claros. Nosotros entonces también tenemos que reparar en esos mensajes. Aquí una de dos: o creemos que todo lo que nos pasa en la vida Dios lo permite, o nos volvemos ateos, hermanos. ¿Cuántos creemos que todo lo que nos pasa en la vida es porque Dios lo permite? Es porque Dios lo concede. Sea bueno, sea malo, Dios permite todas las cosas en nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios te quiere transmitir a través de la crisis, a través de la enfermedad, a través de la pérdida, a través de la quiebra? ¿Qué es aquello en lo que Dios desea llamar tu atención? Por eso tenemos que ser sabios y entendidos. Este hombre, hermanos, como era alguien que simplemente estaba viviendo su momento de fanfarria, su momento de lujo, no se daba cuenta que estaba llegando a su fin. Pero hubo un fracaso, porque el rey mandó a llamar a los hechiceros, sabios, astrólogos, adivinos, para que le dijeran qué significaba eso. Muchas veces, hermanos y hermanas, nosotros nos rodeamos de gente, y nos rodeamos de ese tipo de gente porque nos dicen aquello que nosotros queremos oír y no aquello que necesitamos escuchar. ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, no tenemos, hermanos, a personas que nos dicen aquello que queremos oír y no lo que necesitamos escuchar? Usted y yo necesitamos personas a quienes nosotros les hayamos concedido ese derecho de que nos hablen tal cual. Usted necesita a alguien
que le hable con la determinación del Espíritu para decirle cuál es su condición real. Pero si usted solo se rodea de personas que le adulan, de personas que le justifican sus errores y sus fracasos, usted va a seguir siendo un necio y va a volver a tropezar en la misma piedra que hoy le ocasiona un dolor. Si usted toda la vida, hermanos, ante un fracaso en una relación siempre se justifica diciendo es que todos los hombres son iguales, es que todos los hombres son iguales, ¿no será que usted tiene conductas equivocadas de elección sobre la persona con la que desea establecer una relación? Porque qué casualidad que todos los hombres malos le llegan a usted. ¿No será que es usted el que se está equivocando en su elección? Muchas veces, hermanos, aparecen las palabras sabias de una madre que le dice a su hija: hija, ese hombre no te conviene, es un haragán. Sí, pero tiene cara muy bonita. Pues sí, pero de la cara nadie vive, le dice la mamá. O de repente quizás el padre le dice al hijo: mira, hijo, esta muchacha no te conviene, esta muchacha no tiene principios cristianos. ¿Y cuántas veces el hijo dice: no, yo me la voy a ganar para Cristo, el alma para el Señor y la carnita para mí? Dijo alguien. Van errados, hermanos. Y después nos preguntamos torpemente: Señor, ¿y tú por qué permites esto? Y el Señor desde los cielos nos podría gritar a nosotros y decir: es que tú eres el necio, tú no escuchas, tú no oyes, siempre vuelves a tropezar en la misma piedra. Ese fue lo que le pasó a la mujer samaritana. ¿Por qué la mujer samaritana tropezó 5 veces en la misma piedra? ¿Por qué la samaritana no encontró en su fracaso un valor de aprendizaje para poder salir adelante y no volverse a equivocar en la elección de una pareja? ¿Saben por qué? Porque toda la vida podemos justificar nuestros fracasos a la luz de los errores de otras personas. Lo peor que nos puede suceder a nosotros es que nosotros, hermanos, justifiquemos nuestras carencias en el carácter a partir de los errores de otro más. Mire, quiero decirle algo. Partamos de una realidad: ni usted ni yo somos perfectos. Todos los que estamos acá tenemos errores, errorazos, hermanos y hermanas. Y eso es de fábrica. Pero sabiduría es que aprendamos de nuestros fracasos. Pero sabiduría también es que aprendamos de los fracasos de otros. Cuando hay señales en el camino, abra los ojos. Cuando hay fracasos en su vida, pare, deténgase y no se rodee de gente que solo le va a decir aquello que quiere escuchar. A veces necesitamos voces incómodas. Y es ahí, hermanos, donde aparece la voz incómoda de Daniel. Daniel ya era un hombre envejecido. Pero dice el versículo 13: Daniel fue llevado a la presencia del rey. ¿Cómo es que Daniel ahora ya no está en la presencia del rey? Si Daniel había sido un consejero sabio para los otros reyes. Sencillo, porque Daniel se convirtió en una voz incómoda para los gobernantes. ¿Sabe, hermanos? Muchas veces nosotros sacamos de nuestra vida a personas incómodas, pero que son necesarias. Muchas veces nosotros sacamos de nuestra vida a personas que no nos resulta grato escuchar, pero son personas necesarias. Aprenda a oír a aquellas personas que le están advirtiendo de un peligro y de una amenaza a su vida, y será más sabio.
este rey mandó a llamar a Daniel, ya era un anciano, y le hace una pregunta. Así que tú eres Daniel, uno de los exiliados que mi padre trajo de Judá. La Reina Valera lo traduce de una forma interesante. ¿Eres tú aquel Daniel de quien me han hablado mucho? ¿Eres tú aquel Daniel que vino de entre los exiliados? Y dice el verso 14: me han contado que en ti reposa el espíritu de los dioses. Este era tan pagano que ya se le había olvidado que hasta su mismo padre reconoció que solamente había un Dios sobre los cielos y sobre la tierra, y era el Dios de Israel. Tanto había sacado al Dios de Israel del palacio de Babilonia, que ahora dice: ¿es cierto que el espíritu de los dioses está sobre ti, Daniel? Pero esa es una pregunta clave para nosotros, que queremos crecer en el carácter de Dios. Y es que lo único que va a moldear el carácter de nuestra vida no es el tiempo que tengamos de estar en la iglesia. Lo único que va a moldear el carácter en nuestra vida no son los privilegios que desempeñemos dentro de una iglesia. Porque alguien puede tener muchos años de estar acá y puede tener los privilegios que quiera, pero eso no le da sabiduría ni madurez a nadie. Lo único que puede darte el carácter necesario para tomar buenas decisiones es que el Espíritu de Dios esté en tu vida. La Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu son aquellos que pueden llevar fruto abundante para Dios. Puede ser que nosotros vayamos envejeciendo, hermanos. Puede ser que nosotros vayamos perdiendo nuestra fuerza física. Puede ser que de repente nos tengan que cargar para venir a la iglesia. Pero si la presencia de Dios está en nuestra vida, seremos, hermanos y hermanas, como los cedros del Líbano, que están ahí verdes y fuertes y altos, con altura. Eso es lo que necesitamos. Y vea la pregunta: ¿eres tú aquel Daniel en el que reposa el espíritu de los dioses? Posee gran agudeza e inteligencia y una sabiduría sorprendente. Oiga, dicen las personas que en la medida en que vamos envejeciendo, nos vamos volviendo más necios y testarudos, dice alguien. No, mire, hoy que ya entró a la edad, a la tercera edad, se ha vuelto tan necio, tan testarudo. Hermano, yo no quisiera envejecer de esa forma. Yo no quisiera envejecer y que mis hijos o mis nietos me digan: qué necio se ha vuelto mi papá o mi abuelo. Estamos diciendo que eso le hace daño y él sigue con lo mismo. O le estamos diciendo que ese no es el camino, pero él dice que ahí es. Daniel no era así. ¿Sabe cuál es el secreto de la juventud, hermanos? El secreto de la juventud no se encuentra en una crema exfoliante, ni el secreto de la juventud se encuentra en una planta de ginseng. El secreto de la juventud se encuentra en que aprendamos a vivir en el temor de Dios, haciendo de su sabiduría nuestra luz que ilumina nuestros pasos en cada día. Yo le pregunto a usted: cuando el tiempo pase, ¿qué van a decir de nosotros? Porque cuando Daniel llegó a Babilonia, llegó con una actitud de fidelidad a Dios. Ahora que Daniel ha envejecido, encontraremos esa fidelidad, esa pasión, esa entrega, esa dedicación al Señor. Y vamos a ver que sí. Vea lo que dice el versículo 15: los sabios y hechiceros se presentaron ante mí para leer esta escritura y decirme lo que significa, pero no
pudieron descifrarla. La vista de aquellos ciegos, hechiceros, magos y adivinos estaba cerrada, porque hay mensajes en la vida que solamente los podemos leer a la luz de la interpretación divina. Hermanos y hermanas, las cosas espirituales solamente son entendidas por mentes espirituales. Si nuestros ojos no están abiertos a Dios, no vamos a poder ver la manifestación y la gloria de Dios detrás de cada circunstancia difícil que estemos viviendo. Ante cada situación de la vida, necesitamos a alguien que nos lea el mensaje de Dios. Hay circunstancias, mi amigo y mi amiga, que han llegado a tu vida y que son un mensaje directo de parte de Dios, pero no podrás descifrar el mensaje que Dios te envía si tus ojos no son abiertos. Necesitas tener ojos abiertos para poder ver y descifrar aquello que Dios te está diciendo. Y vea, dice el verso 15: los sabios y hechiceros se presentaron ante mí para leer esta escritura y decirme lo que significa, pero no pudieron descifrarla. Verso 16: según me han dicho, tú puedes dar interpretaciones, oiga, y resolver problemas difíciles. Hay dos cosas que le están pasando a este rey. Uno, que él necesita interpretar correctamente lo que hay detrás de ese mensaje, y necesita esa interpretación porque, como lo vamos a ver más adelante, tiene un problema difícil. ¿Sí o no, hermanos, que a veces en la vida tenemos problemas difíciles que no logramos descifrar cuál es la solución? El peor error que podemos cometer es que ante un problema o circunstancia difícil vayamos a una fuente equivocada para descifrar la solución de nuestro problema. Hay personas que ante un problema difícil, ante una circunstancia hostil, quieren descifrar la solución, hermanos, abrigándose en la bebida, en el alcohol, en las drogas, en las amistades equivocadas, en una relación ficticia que no pasa más allá de unos cuantos centímetros de piel. Por eso es que las personas se equivocan una y otra vez, porque no logran descifrar cuál es la solución de su problema. Pero este rey ahora le está diciendo: mira, Daniel, a mí me han dicho que tú puedes descifrar y que tú me puedes dar una solución a este problema porque tienes sabiduría. En la vida lo que más necesitamos, hermanos, es sabiduría. Usted puede ser muy inteligente en su profesión. Usted puede ser, hermanos, una persona hábil en su trabajo. Pero para tener éxito en la vida necesitamos sabiduría. Se necesita sabiduría. Y una cosa le puedo decir: esa sabiduría no se consigue en el aula de una universidad. Esa sabiduría no se consigue en un libro cualquiera. Esa sabiduría no se consigue tampoco en la experiencia humana. La Biblia establece que para tener éxito en la vida necesitamos sabiduría. Entonces, ¿cuál es la fuente de la sabiduría? La Biblia lo dice. La Biblia lo dice. El principio de la sabiduría es, ¿qué dice? El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Donde comienza la sabiduría, comienza en Dios. ¿Y dónde termina la sabiduría? En Jesucristo. Porque Él es la palabra, Él es el Logos revelado para nosotros.
si queremos tener éxito en los problemas de la familia, en nuestras quiebras financieras, si queremos salir adelante y no tener vidas fracasadas, tenemos que incluir una dosis significativa de sabiduría en todo lo que hacemos. Dios es un caballero. Él no se va a meter donde no lo llaman. Por eso, estimado amigo, amiga que estás en este lugar, tener una idea acerca de Dios no es suficiente. Porque Belsasar tenía una idea acerca del Dios de Daniel, remota y lejana, pero la tenía. Que tú tengas una idea que para Dios no hay nada imposible, eso no va a solucionar tu problema. Que tú tengas una idea de que para nuestro Dios cualquier enfermedad tiene cura, eso no va a resolver tu situación de salud. Que tú tengas una idea que Dios es capaz de reconciliar las familias, eso no va a solucionar tu problema. Porque Dios no tiene hijos a distancia. Dios es el Dios de aquellos que se relacionan con Él y aplican la sabiduría que Él ha revelado en su bendita palabra. No es suficiente con tener una idea, mi estimado. Se necesita tener una relación. Y esa relación solamente comienza el día en que Jesucristo aparece en nuestra vida y nos limpia de todo pecado y maldad. ¿Por qué cree usted que tener una Biblia bajo el brazo no hace sabio a un hombre? Le voy a decir algo. Así como un paraguas, si no se abre, no sirve, así también si la Biblia no se abre a nuestro corazón y a nuestra mente, tampoco sirve de mucho. Hay gente que tiene la Biblia como accesorio de día domingo. Pero tener un libro, hermanos y hermanas, no nos va a cambiar. Necesitamos obedecer la sabiduría de Dios. Necesitamos obediencia a la palabra de Dios. Por eso le dice: mira, si logras descifrar e interpretar lo que ahí está escrito, te voy a vestir de púrpura. Le va a dar una posición. Te pondré una cadena de oro, te voy a dar riquezas y te nombraré tercer gobernante del reino, te daré poder. Oiga, tres cosas, hermano, que derriten a cualquier hombre. Te voy a dar posición, riqueza y poder. Yo le pregunto a usted, si a usted le hacen esa oferta, te voy a dar posición, riqueza y poder, ¿qué hubiese hecho usted? Y la respuesta de Daniel es sorprendente, porque dice: su majestad puede quedarse con sus regalos o déselos a quien usted quiera. De todas formas, a mí no me interesa tener una posición en un reino que se va a acabar. No me interesa tener la riqueza que ya te van a quitar. Y no me interesa tampoco tener el poder que tú me puedas dar, porque es limitado. La perspectiva de Daniel es una perspectiva hacia el futuro. Ni mi poder, ni mi riqueza, ni mi posición está determinado por lo que tú me puedas dar, Belsasar. Porque riqueza, poder y posición auténticamente yo la tengo en el Señor. Hermanos, Daniel era insobornable. Daniel era insobornable. Sabía que su posición estaba en Dios. ¿Y cuál era la posición de Daniel? Ser profeta. ¿Cuál era el poder de Daniel? Que el Espíritu de Dios estaba sobre él. ¿Y cuál era la riqueza de Daniel? La riqueza de Daniel se encontraba en hacer la voluntad de Dios en todo lo que hacía. Probablemente acá en esta tierra no tengamos los aplausos del mundo. Probablemente en esta tierra tengamos la espalda de las personas que nos prometieron quizás algo.
Pero ¿sabe algo? No importa si no tenemos el aplauso de esta tierra, pero si tenemos el aplauso y el reconocimiento de Dios que está en los cielos, siéntase el más dichoso sobre la tierra, hermanos y hermanas. Amén, hermanos y hermanas. Siéntase feliz de hacer lo correcto delante de Dios. Así que tú no me vas a comprar con eso, rey. Ese es un hombre que tiene carácter. Ese es un hombre que tiene carácter, que tiene el pantalón bien puesto. Y se necesita eso, hermanos, hoy en la vida. Dice, yo le voy a explicar lo que ahí dice. Y Daniel, hermanos y hermanas, le hace una explicación sorprendente. Pero yo lo que quiero transmitirles esta mañana, hermanos, a través de todo esto que les he dicho, es que no basta solo con comenzar bien una carrera, necesitamos terminarla bien. Y para terminar bien esa carrera, necesitamos desarrollar carácter. Necesitamos desarrollar carácter. Y el carácter no se compra, el carácter no se consigue a la vuelta de la esquina. El carácter se desarrolla en las circunstancias difíciles de la vida. El carácter se desarrolla cuando adquirimos sabiduría, y esa sabiduría viene de Dios. Por eso la Escritura nos dice que no seamos sabios en nuestro propio entendimiento. No crea que usted puede llevar su vida a su manera. No, yo no necesito que me digan lo que tengo que hacer. Futuro fracaso. No, yo ya sé lo que voy a hacer, yo ya decidí, a mí no me importa lo que la Biblia me diga. Futuro fracaso. Pero aquellos hermanos y hermanas que aplican la sabiduría divina en su vida son los que, como Daniel, en la medida en que van envejeciendo, se van volviendo más sabios. Así que si no queremos terminar, hermanos, nuestra vida aquí en esta tierra en la necedad, aprendamos a vivir con sabiduría bajo el temor del Señor, como Daniel lo hizo. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos ha dicho esta mañana, hermanos y hermanas. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Esta mañana, rápidamente, si hubiese alguien que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse, le invito para que en el lugar donde está se pueda poner en pie. Vamos a orar por usted. Si hubiese alguien que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse, póngase en pie. ¿Sabe qué hizo la diferencia entre un rey Belsasar que no duró mucho tiempo y un Daniel que fue permanente? El principio de la sabiduría. El valor de la sabiduría. Y esa solamente se tiene cuando Dios está en nosotros. ¿Habrá alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? Le invito para que en el lugar donde está se pueda poner en pie. Vamos a orar por usted. Allá hay un hermano o una hermana que orará por usted. El que usted se ponga en pie es para nosotros una señal que usted desea reconciliarse o que desea recibir a Cristo. Para nosotros es una señal nada más, que usted quiere entregarle su vida a Cristo. ¿Hay alguien en esta mañana que quiere entregarle su vida a Jesús? ¿O que desea reconciliarse? Si no queremos fracasar, necesitamos el principio de la sabiduría. Y ese solamente se tiene cuando creemos en Jesús. ¿Hay alguien entonces esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? Ser sabios solo se consigue cuando creemos en Jesús. ¿Habrá alguien? Si no lo hay, vamos a orar, hermanos. Pero que Dios nos ayude a ser sabios. La sabiduría nos va a dar permanencia en la vida.
La sabiduría nos va a dar, hermanos, estabilidad en la familia. La sabiduría nos dará longevidad. Pero la necedad, como la de Belsasar, nos va a hundir en la desgracia. Cuando creemos que somos absolutos, es cuando estamos destinados al fracaso. Pero cuando dependemos de la sabiduría de Dios, somos permanentes como Daniel. Pueden pasar los años y seguiremos siendo aquellos que crecemos en Dios. Padre que estás en los cielos, esta mañana te damos las gracias porque a través de la vida de Daniel podemos entender que lo que nos da estabilidad en la vida es que aplicamos la sabiduría en lo que hacemos. Señor, te alabamos y te bendecimos porque tú eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque tú nos encaminas hacia lo recto, hacia lo justo, por medio de tu palabra. Ayúdanos a ser sabios y entendidos para escuchar tu voz. Ayúdanos a evitar la necedad de nuestra propia opinión, para escuchar, Señor, y atender tu consejo en todo lo que hacemos. Señor, danos sabiduría en nuestra familia, danos sabiduría en nuestro matrimonio, danos sabiduría en nuestra relación de padres e hijos, danos sabiduría en nuestro empleo, danos sabiduría en la iglesia, danos sabiduría, Señor. Tú dijiste que pudiéramos pedir sabiduría para no errar. Así que bendice por favor a tu pueblo, es nuestra petición. Oramos, Señor, por nuestras ofrendas y nuestros diezmos también. No te damos de lo que nos sobra, sino de lo mucho que tú nos das. A ti sea toda la gloria, el honor y la majestad en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden pasar nuestros hermanos. Solamente, hermanos, algunas indicaciones antes de finalizar. Recordarles, hermanos, que